al 18. Léelo aquí. Juan 3, del 16 al 18. Las palabras en rojo son de Jesús mismo, directo. Léelo en voz alta. Que todos te No, escuchen. the teacher, no, De tal Ariana. manera amó Dios al The girl, the woman. Bring her. You need to get the Baptist. Él no se pierda, mas tenga vida The eterna. teacher? Yeah, the teacher. Porque no envió Dios a su Get Hijo al the mundo Baptist. I don't para understand the condenar al question. mundo, sino para que Teacher, el you mundo get sea salvo por Get her él. You receive it. Yeah, baptized her. Remember? I saw her. It's not her. El que no cree Yes, ya ha that's sido the Christian condenado. lady. Oh, yeah, okay. Ok, hasta el final del 18. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué entiendes de este versículo? De lo que acabas de leer. Dios amó al mundo porque le ha dado a su Hijo unigénito, que Jesús, todo aquel que crea tenga vida eterna. Vale, Y el que no cree en Él, pues ya es condenado, no tiene fe. porque no ha creído en él, ¿cierto? Entonces, con eso en mente, ¿en cuál de los dos lados estás tú en este momento? A ver si a la vez no. A la vez sí y a la vez no. Porque cuando uno hace las cosas que no debe ser, ya tiene pecado. Sí. Pero también hay perdón. También hay perdón, porque lo importante es que tú tomas una decisión una sola vez, y es reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, reconocer que Él vino y murió en la cruz por nuestros pecados, y que resucitó al tercer día para levantarse entre los muertos y darnos salvación y vida eterna. Pero entonces esa decisión la debes tomar solo una vez. Pues si tú dices que a veces sí, a veces no, es como si no lo hubieras tomado. Porque la salvación tú la tienes, y no es que ya dejo de ser salvo, a menos que yo niegue a Jesús y niegue la fe en Él. Pero si no estás seguro, entonces tienes que tomar una decisión por Él. Tienes que decidir por Jesús. Y si uno bautiza, si le hace las cosas mal, Oh, explícale que no somos perfectos. Ok. Sí. O sea, el bautismo no te va a hacer mejor persona. El bautismo no te va a salvar. Lo que te hace salvo es creer en Jesús, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, pero arrepentirte de tus pecados. Porque tú en ese momento, al igual que todos, somos pecadores. Pero una cosa es ser pecador sin Jesús y otra es ser pecador con Jesús. Si yo no he creído en Jesús, si Jesús no es mi Señor y mi Salvador, yo estoy muerto en mis pecados, muerto espiritualmente. Y si muero hoy en esa condición, voy a ir al infierno. Es decir, un lugar de tormento donde voy a estar separado de Dios por toda la eternidad. Pero si yo reconozco la obra que Jesús ha hecho, lo que en este versículo dice, que Él envió a su Hijo para que el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y yo lo creo y rindo mi vida a Jesús y vivo para agradarle a Él, entonces ya no voy a ir al infierno, porque ahorita soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios por la obra de Jesús. Ahora eso debe reflejarse en tu estilo de vida, en tus decisiones, en las cosas que tú vas a hacer. Yo sé que tienes miedo de pronto fallarle a Dios, pero nosotros siempre le fallamos a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que un cristiano tiene al Espíritu de Dios morando en él y podemos pedirle perdón a Dios y Él nos va a limpiar. Pero el perdón absoluto está en la fe en Jesús. y está bien. ¿Y cuál es el significado del bautismo? Ahora, el bautismo es para aquel que ha creído en Jesús, que ha nacido de nuevo y que quiere testificar públicamente que ha sido salvo. El bautismo es un símbolo, no es un ritual. El bautismo no te va a hacer salvo. Lo que te hace salvo es tu fe en Jesús. El bautismo tampoco te va a hacer mejor persona, ni más espiritual o menos espiritual que otra persona. Simplemente es un símbolo delante de los que están aquí. Das un testimonio, estás diciendo públicamente que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Eso significa el bautismo. Entonces, para ser bautizado, pues primero tienes que rendirle tu vida a Cristo. Y ya después podemos hablar del bautismo. Pues es una decisión que solo tú debes tomar. Puedes tomar en este momento, más adelante. El tema es que tú no sabes si mañana vas a estar vivo o no, o si esta noche vas a estar vivo. Y cuando nosotros muramos ya vamos a estar en la presencia de Dios.
Por eso hemos tomado una decisión en este momento, ahorita, aquí y ahora. Porque nadie sabe el día ni la hora de su muerte. Entonces, Javier, ¿cierto? ¿Qué opinas? Si no estás seguro, no te vamos a obligar, no te sientas presionado a hacerlo. Piénsalo, medítalo, y si quieres hablar con nosotros, lo puedes hacer después. ¿Listo? ¿Y cuál es el pueblo cristiano que es mejor, la católica o la evangélica? No sé, eso no es religión, es no una sé. relación. No se trata de cuál es mejor, se trata de seguir a Jesús. Jesús no está en una iglesia o en un edificio. Jesús está en tu corazón si tú has creído en Él. Ahora, para saber qué es mejor o qué es lo que debes hacer, tienes que leer la Biblia. Cuando tú leas la Biblia, tú te vas a dar cuenta a dónde deberías ir, en qué iglesia deberías estar, en la católica o en la cristiana. Pero lo más importante es que tú leas tu Biblia, que tú ores, que tengas una relación con Dios, que obedezcas lo que aquí dice, que lo pongas por práctica, para que otros puedan ver a Cristo en tu vida, Cristo a través de tus actos. Eso es lo más importante. Sí. ¿Quieres decir algo? ¿Tienes alguna pregunta? Me estoy refiriendo a los católicos porque usan virgen, adoran a vírgenes y viendo ellos que Dios dijo que el que usa vírgenes pues no creen. Ya. También los católicos adoran a los vírgenes, hacen misas. Si quieres, le damos un versículo. Aquí está en Primera de Timoteo. Que habla acerca de eso. No, estás en Hechos. Hechos. Y también el mandamiento, ¿no? Mira lo que dice. Yo tengo más. Mira, quiero que leas este versículo en voz alta. Hechos 4:12. ¿Qué dice allí? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, Ahí está bien. Aquí cuando dice en ningún otro hay salvación, está hablando de Jesús. Es decir, que la salvación le pertenece a Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Eso qué quiere decir? Que solo por medio de Jesús podemos acceder a la salvación y al Padre. Yo no necesito la intervención de otra persona o de otro ser humano para ser salvo, ni para el perdón de pecados. Entonces, lo que tú dices de que los católicos creen en la Virgen María y tienen imágenes, eso es contrario a lo que la Biblia dice. Aquí tú lo estás leyendo y no lo digo yo. Tú lo leíste con tus propias palabras en la Biblia, Hechos 4:12. La salvación pertenece a Dios por medio de Jesús. Entonces, ahí está la respuesta. En ningún otro hay salvación. You know the verse in 1 Timothy where it says that Jesus is the only mediator? It's in 1 Timothy or Hebrews? 2 Timothy 2:5. 2 Timothy. Y también en los mandamientos está el primer mandamiento. De mandamientos, sí. 1 Timothy 2:5. Sorry, my bad. Lea este versículo. Primera de Timoteo 2:5. Léelo en voz alta. Sí, 2:5. porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Lee hasta el 6. El cual se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ok, entonces, de estos dos versículos, ¿qué entiendes tú? Hay un solo Dios Hay un solo Dios y no hay un hombre mediante Dios. pero ¿qué dice? Hay un solo
mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama el mediador? Jesucristo. Entonces eso quiere decir que para yo acercarme a Dios lo debo hacer por medio de Jesús. Él es el único mediador. Aparte de Él no hay otro. No está ni el San Pedro, ni San Pablo, ni la Virgen María, ni la Virgen del Carmen. Nadie. Solo es Jesús. Y por medio de Él es que yo puedo ser salvo. Ahora bien, yo sé que aquí hay personas que te van a enseñar o te han enseñado eso. ¿Cuál es mi ánimo? Que tú leas la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y es la verdad absoluta. Y está por encima de cualquier palabra o cualquier opinión de cualquier hombre. Incluso de mis palabras. Por eso, como puedes ver, estamos leyendo la Biblia. No son mis palabras, las palabras de Juan Carlos. Es la palabra de Dios. Y la Biblia que ellos tienen, también tiene este libro, Primera de Timoteo. Y ellos pueden ir y leerlo, pero ya depende de ellos. Ahora hay otro pasaje que con este concluimos, que está en el libro de Éxodo. Éxodo. No. Éxodo. Okay. Ahora eso es católica y virgen y creemos en Dios. Sí, no, que no estamos hablando de religión. La religión es lo que crea el hombre. Estamos nosotros hablando de la relación entre Dios y el hombre. Y si él baila después de bautizar, ¿qué luego pasa? Es un pecado. ¿Quién dijo que bailar es pecado? Él. No, bailar no es pecado. Sí. Él sí puede bailar después de bautizar. Claro, bailar no es pecado. Bailar no es pecado. El pecado está muchas veces es en lo que significa el baile. ¿Sí? Cuando hablamos de reggaetón y de perreo, tiene una connotación sexual. Y eso es pecado, eso no le agrada a Dios. Pero nosotros podemos danzar, podemos bailar, podemos alegrarnos. El baile que ustedes hicieron cuando nosotros llegamos fue muy lindo. Es cultural, es étnico, es hermoso. Pero bailar no es pecado. Depende de por qué lo haces y qué música estás escuchando cuando estás bailando. Lo que pasa es que Bad Bunny no es para nada recomendado. No debería ni siquiera escucharlo. No, para nada. Éxodo 20. Quiero que exacto, leas imagínate el versículo el 1 mensaje. al versículo Pero es de 6. mi tío, me regalaron. Éxodo 20 del 1 al 6 dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos ante de mí, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Hasta el 6. Sigue. No te inclinarás a ellas ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen. Me aborrece. ¿Y el 6? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ok. Entonces, ¿qué entendiste de lo que leíste? Que no van a copiar lo que hay en el cielo ni debajo de la tierra. Ok. Hay que hacerse imágenes, estatuas, nada de Dice, eso. no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, solo hay un Dios. Cualquier otro Dios, y mira que están con D minúscula. Muchos creen en dioses con D minúscula. Pero Dios, mira, es Jehová, es el Dios con D mayúscula. Habló Dios, yo soy Jehová tu Dios. Solo hay un Dios verdadero. Y Él está diciendo que no debemos hacernos imagen, ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no debo hacer estatuas, ni muñecos, ni nada para rendirle adoración o culto. Llámese como se llame. La Virgen María, el Dios Sol, el Dios Pájaro, el Dios Serpiente. A Dios no le agrada eso. No debemos hacernos ninguna imagen. Ahora, yo sé que hay pensamientos, ideas que pueden estar arraigados en las culturas de ustedes. Pero ¿qué es lo importante, Javier? Que acudamos a lo que la palabra de Dios dice. Porque esta es la palabra verdadera de Dios. Entonces, no nos debemos hacer ninguna imagen. Por eso, ni siquiera como hacernos una imagen de Jesús o tener una foto. Escúchame.
o tener una foto o hacer una estatua de Jesús, tampoco, porque no sabemos cómo se veía Jesús. Entonces Dios no quiere que nosotros hagamos imágenes para adorarlo a Él. Suficiente tenemos con ver la creación para darnos cuenta de que hay un Dios creador. El hecho de que estemos con vida nos habla de ese amor y de ese poder de Dios. Entonces, aquí están las respuestas. Ya hemos leído 3 pasajes. ¿El primero cuál fue? Hechos 4:12. ¿Tienes ahí donde apuntar? ¿Tienes lápiz? Ya va, Yo tengo un lápiz acá. Escríbelos aquí atrás. Ok. Hechos 4:12. Hechos con ese al final. Ahora, 1 Timoteo, primera de Timoteo. Two 5. 2, 2:5 to 6, I think. I think it was 5. 2, 5. You're working through Catholicism. Yeah. Do you need anything for the perpetual, the sinlessness of Mary? Sinlessness of Mary. Oh no, we didn't talk about it. Okay, then we'll leave it alone. Okay. Don't fix a problem that's not broken. Yeah, I think those 3 are Okay. good too. Yeah, So you can see it through the word, what is Right. the Bible says. that's the perfect way to do it. Entonces, esos 3 versículos son la palabra de Dios. Dale el lapicero ahí, te lo recibo. I'll fix Dale, it. está. I got it. Dáselo a Tony. Entonces, ahí están las respuestas, Javier. Y cuando tú tengas dudas, puedes buscarlas. Le puedes pedir a tu mamá que te la preste y allí puedes leer, está el índice, todas las Biblias tienen esta página, que son todos los libros de la Biblia, cuántos capítulos y cuántas páginas hay. Te recomiendo que leas el Evangelio de Juan. Aquí también está de Juan, mira. San Juan. Son 21 capítulos, léelo todo, del 1 al 21, cuando puedas, ahorita no porque no tengo la mucho, pero léelo, y ahí vas a conocer más de Jesús, vas a ver quién es el real. Ahí están las respuestas, en este libro están todas las respuestas que Dios quiere que tengamos. Aquí conocemos a Dios, conocemos qué es lo que Él quiere para nosotros. Y recuerda que por encima de la palabra de cualquier hombre, primero está la palabra de Dios. Entonces, como te digo, no lo dije yo, lo dice la Biblia. Y siempre lo tiene que decir la Biblia. Entonces, lo del bautismo usted me dice, ¿se lo hacemos ahora o después? O otro día, si no está seguro. ¿Cómo? Hoy mismo. ¿Sí? ¿De una vez? Tal vez. Tal vez no. Si no estás seguro no hay problema. O sea, no quiero que te sientas presionado. Lo podemos hacer más tarde. Me dice, me busca. ¿Sí? Listo. Bueno. I'm not sure yet about this. No problem. I told him we will be here. Tell him we're leaving tonight. Nosotros nos vamos hoy a las 2 de la mañana. Igual si nos vamos y no te bautizas, no te vas a condenar. El bautismo no es salvación, no significa salvación. Pero no, que no se sienta presionado. Que lo haga de corazón. ¿Cómo? De el agua. Que el agua que sí. Sí. Ya se decidió. ¿Sí o no? Tal vez. Tal vez.
Sí, dale pues, dijo. Sí. Dijo, dale. Dale pues, ok, ya, eso ya. Okay. Como tú. Como tú, como tú. Como tú no hay nadie. Pata de arriba. Yo también. Ya está, sí, Cuando yo no preparado. Que no se moje. yo digo ahora me siento. Bueno, don Javier. Le ayuda a quitar el pantalón que está bien apretado. Cuidado. Son buenos amigos. Por eso él quería que su amigo también sea sabio. Toma, gente taría, cuari. Que no se moje. Mira, ahí tiene todos sus compañeros. Bueno, Javier. Entonces, primero vamos a hablar acerca del Evangelio. Ya hablamos ahorita, pero necesito estar seguro que tú entiendes qué significa el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio de Jesús? En tus palabras, en español, no en guayunay. ¿Qué es el Evangelio de Jesús? La salvación. Pero ¿cómo funciona esa salvación? Por medio de oración. Comunicar a Dios. Comunicar con Dios. Ok, pero, entonces voy a repetirlo. Necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Somos pecadores. ¿Sabes qué es el pecador? Hacer las cosas malas. Hacer lo que no le agrada a Dios. Que sí, es prácticamente lo mismo, hacer el mal. Para yo creer en Jesús, debo reconocer primero que yo soy un pecador, que yo le fallaba a Dios, que yo nací en una condición de pecado, al igual que todo el resto de los seres humanos, y que yo por mis propios medios no puedo acercarme a Dios. Yo necesito de un Salvador. ¿Te acuerdas la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén? Cuando ellos comieron y desobedecieron a Dios, el pecado entró en el mundo, y por medio de él pasó el pecado y pasó la muerte a toda la humanidad. Por eso todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron. Ahora, cuando yo reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, me arrepiento de mis pecados y reconozco que Él es el Señor y Salvador de mi vida, que mi vida depende de Él, ahora yo soy cristiano y soy una nueva criatura. Y eso es una decisión que yo debo tomar, que yo debo hacer, y la hago una vez y para siempre. Y no depende de una oración, depende de una decisión consciente y genuina en tu corazón. Entonces, ¿te gustaría reconocer a Jesús como tu Señor y tu Salvador en este momento? Sí. Entonces oremos. A tu mano. Amado Dios, Padre Celestial, te doy gracias por la vida de Javier. Gracias porque tú lo has traído aquí, Señor, con nosotros. En este día, Señor, para que Él pueda escuchar las buenas nuevas de salvación, oh Dios. Yo te pido, Dios, que seas tú guiándole, que seas tú mostrando y abriendo su corazón, Padre, para que Él pueda entender y reconocer que es un pecador, Señor, que necesita arrepentirse, que necesita ser salvo, que necesita rendir su vida a ti, oh Dios. Yo te pido, Dios, que por medio de tu Espíritu Santo abra su mente y su corazón, Señor. Que Él pueda reconocer eso, esa condición de pecado, Señor. Y te pido, Dios, que tú toques, Señor, su mente. Que Él pueda reconocerte a ti, oh Dios, a ti, Jesucristo, como su Señor y su Salvador. Para que Él nazca de nuevo en este día, en esta hora, Señor, en este momento. Y sabemos que tu palabra dice que cuando hay un pecador que se arrepiente, en el cielo hay gozo, hay alegría, hay fiesta, Señor, a causa de un alma que se convierte, Padre. Y te doy gracias, Señor, por la vida de este joven valiente que ha decidido, Señor, creer y confiar en ti, Padre, y que sé que tú no lo vas a abandonar ni lo vas a desamparar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Javier, ¿quién es tu Señor y tu Salvador? Dios. Pero ¿quién murió en la cruz por tus pecados? Dios. Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Y quién eres tú? Dios. Pero delante de Dios, eres un hijo de Dios. Eres una nueva criatura si has colocado tu fe en el Señor Jesús. Entonces, ¿quieres bautizarte? ¿Entiendes qué es el bautismo? ¿Hablamos del bautismo ya?
¿Contigo no? Biblia. Siempre necesitamos ir a la Biblia. Vamos a leer acerca del bautismo. Lo vas a leer fuerte y claro que todos lo escuchan. Romanos 6, 4. Y ahorita lo apuntas en el libro. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ok. ¿Qué entiendes de lo que le dice? Somos sepultados justamente para la muerte del bautismo. Por medio del bautismo. A fin como Cristo resucitó, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces el bautismo es un símbolo, es una representación. No es un ritual, no te va a hacer salvo, ni te va a hacer mejor persona. Es simplemente un símbolo por el cual tú das testimonio a las personas de que Jesús es tu Señor y tu Salvador. Lo ideal es hacerlo en río o en el mar, que te puedas sumergir, pero en esta oportunidad estamos usando un balde con agua, que a la final es irrelevante. Lo importante es que cuando tú te sumerges en el agua, estás identificándote con la muerte de Cristo en la cruz. Y cuando tú sales del agua, cuando te secas, te estás identificando con la resurrección de Jesús de entre los muertos, diciendo así que Jesús es tu Señor y tu Salvador, y que tú le sigues a Él, que tú le obedeces a Él. ¿Sí? Y ahora tu vida, tus actos, tus decisiones, tus pensamientos deben ser para glorificar a Dios. Y las personas a tu alrededor, todos tus amigos, tus compañeros, ellos van a poder ver si fue algo real o no. Entonces es algo serio. Estamos hablando de cosas serias, no es un juego. ¿Sí? ¿En eso estamos claros? Entonces te pregunto nuevamente, ¿quién es tu Señor y tu Salvador? Jesús. ¿Quieres bautizarte? Ok. Entonces, Javier, te bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Echa la cabeza un poquito. Ahora tú eres mi hermano en la fe. Yo soy tu hermano mayor. Bueno, bienvenido a la familia de Dios. Un aplauso para Javier. Felicidades, Javier. Bendiciones. Bueno, Scotty.